Bueno, nos toca entonces esta vez hacer un análisis de la película La Isla Siniestra o de Shutter Island, que es una película de Martin Scorsese del año 2010, una película en la que para mí tiene una muy buena, un muy buen desarrollo y una muy buena actuación por parte de DiCaprio, ¿no? Del glorioso Ben Kingsley, Mark Ruffalo y el personaje femenino que es el de Michelle Williams, ¿no? Que es el de la mujer de DiCaprio, ¿no? Eh, Creo que es una película que tiene un montón de condimentos interesantes. Primero es un thriller, digamos, que genera expectativa y tensión hasta el último minuto. Cosa no muy sencilla de hacer, digamos, en la cinematografía. Y que además sostiene un engaño respecto a la audiencia, que se revela incluso con algunas dificultades al final, porque cada vez que pruebo de trabajar con esta película, a muchos les queda el interrogante respecto digamos, de cómo era y entonces qué pasó y finalmente él decide hacerse pasar por loco. Bueno, esto es muy interesante. Entonces, bueno, la película creo que muestra por un lado eso. El tema principal es la locura, digamos, ¿no? Esta locura de la cual nos habla Foucault, ¿no? Foucault tiene todo un trabajo en relación a la historia de la locura, justamente. Porque Foucault, como yo ya les mencioné, trabaja con el poder, con la idea de poder, de un poder que genera, digamos, un discurso y que ese discurso produce sujetos, digamos, ¿no? El resultado de esos discursos de poder, de alguna manera, también son los sujetos. Justamente porque ese discurso establece lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que es sano y lo que es insano. Es decir, cuando hablamos de la locura aquí, de lo que estamos hablando es de los patrones de sanidad que existían en esa época y de que todo lo que cae fuera de esos márgenes, de esas reglas, y bueno, entonces es insano y la insanidad tiene que ser ocultada, tiene que ser eh, sí, invisibilizada, porque en definitiva lo que hace la locura es incomodar, ¿no? Es mostrar aquello que de alguna manera no podemos explicar y al mismo tiempo todo eso que no queremos ser, digamos, ¿no? Esto es una continuidad respecto a los temas que estamos tratando. La subjetividad es un constructo. Esto es lo que me interesa, digamos, plantear. Después podemos ponernos de acuerdo respecto a qué entendemos por subjetividad en el ámbito de la psicología, de la filosofía, de las ciencias en general, ¿no? De esta materia. Pero lo cierto es que la subjetividad es una construcción y esa construcción no escapa a las formas de construcción de poder. Entonces, en este lugar, que es un nosocomio, lo que ahí ocurre es lo que de alguna manera estamos tratando de explicar. Hay un ocultamiento de las personas que tienen un comportamiento díscolo, pero también se muestra la evolución de la psicología y de la psiquiatría respecto a estos temas. El médico, el doctor Cowley, es aquel que de alguna manera se erige como un pionero en el área y dice, bueno, no, hasta este momento muchos están tratando los desórdenes, ¿no? La esquizofrenia, los desórdenes, las alteraciones en la conducta, ¿no? Mediante tratamientos que yo creo que son inhumanos, dice él, ¿no? La lobotomía, que es, digamos, hacer una pequeña intervención quirúrgica sobre el cerebro, lo cual, como imaginarán, dejaba prácticamente, digamos, incapacitadas a las personas, o los baños en agua helada, o el electroshock. Y él dice, bueno, ya hay lugares en los cuales se está hablando, piensen que esta película está ambientada prácticamente en el 40, casi en el 50, eh, ese dato lo inferimos, entre otras cosas, porque DiCaprio, que es el personaje principal, eh, aparentemente perteneció a las fuerzas aliadas en la liberación de Alemania, del nacionalsocialismo,
con lo cual eso ha sido en el año 1944-45, esto tiene que transcurrir en la última parte de la década del 40 o principio de los 50. Entonces la moda también nos indica eso, ¿no? Pero bueno, digo, son algunos datos históricos. Entonces él dice, bueno, hay lugares en los cuales se están tratando estas patologías con psicofármacos. Que eso es interesantísimo, digamos, ¿no? Porque hay una nueva mirada del sujeto. Acá hay, podríamos decir, hay un sujeto social, sano, y hay un sujeto loco, digamos, ¿no? Y el sujeto loco empieza a ser visto como un sujeto, entendiendo como sujeto de derecho, quizá en el contexto de este lugar, digamos, donde ya la persona no es una persona abandonada por su familia, porque es intratable, porque además no queremos verlo, porque nos conviene que esté, digamos, en este lugar, o porque no sabemos qué hacer con él, digamos, ¿no? Que también, dicho sea de paso, se convierten en sujetos plausibles de experimentación, sujetos que pueden en cierta medida ser manipulados, digamos, ¿no? Que perfectamente representan una posibilidad de estudio sin demasiadas consecuencias. Entonces, frente a toda esta situación, eh, vemos a este médico casi como un pionero que establece en el caso particular de DiCaprio una postura que podríamos llamar o podríamos pensar que es más cercana al psicoanálisis, ¿no? Que al tratamiento que se hacía en esa época de las personas locas, ¿no? Antes de eso tenemos que mencionar cuál era, digamos, el problema que tenía DiCaprio, ¿no? Y el problema que tenía, o que aparentaba tener, era la represión de un recuerdo altamente traumático que lo hacía retroceder, es decir, regresar, esto se llama regresión, a justamente podríamos decir, un estado anterior al acontecimiento. Él se comporta como un detective porque efectivamente trabajaba de detective, de policía, hasta que sucede algo que marca su vida, ¿no? Diametralmente. Eso que ocurre es que él, quien digamos se encontraba bastante inclinado a la bebida, quizá por una vida, digamos, por los recuerdos de esa vida compleja, ¿no? de haber estado en la guerra, no escucha a su mujer cuando su mujer le dice que ella siente que tiene en su cabeza unos insectos que le hablan, es decir, tiene alucinaciones. Desestima eso hasta tal punto que un día llega a su casa y cuando llega a su casa encuentra a su mujer amacándose en el parque, y cuando le pregunta por sus hijos los había ahogado uno a uno en el lago, ¿no? Con lo cual él tiene que tomar una determinación terrible. Lo primero que le sale es salir a auxiliar a sus hijos, y en segundo lugar, y acá depende de cómo uno lo mire, la libera de esa situación, es decir, accede a su pedido, no porque ella le pide que la mate, o de alguna manera eso que puede ser visto como un acto de amor se convierte también en un acto de venganza. Bueno, más o menos esa es la situación hasta acá.